exposición a riesgo no va a ser el mismo que una empresa embotelladora de, no sé, una localidad pequeña, ¿no? Entonces, o sea, acá se evidencia sustancialmente cuáles son los niveles de riesgo crediticio. Es interesante, ¿no? Entonces, para concluir, vemos que esa región o estrés financiero, pues, va a tender que los costos de financiamiento de los dos grandes costos o tipos de financiamiento que obtiene la empresa se van a elevar. En consecuencia, el costo de capital ponderado también se eleva. ¿Sí? Entonces acá tenemos eh, en una región de sobreapalancamiento. Estamos, si bien acá estamos subendeudados, acá estamos sobreapalancados, ¿no? O sobreendeudados, como quieran verlo. Entonces en esa región ya tenemos ineficiencias en términos financieros y que se trasladan a términos reales, ¿no? Existen reducción de flexibilidades, los nuevos proyectos van a estar restringidos con costos altos de financiamiento, ¿no? Sin pensar o sin mencionar que existirá bastante restricción al momento de conseguir proveedores, ¿no? Entonces, esta región es eh, vital, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta gráfica es la misma que estábamos acá, solamente que es vista de manera inversa. O sea, inversa no digo por la forma, sino simplemente que en lugar de ver las consecuencias del apalancamiento sobre el costo de capital, en esta gráfica vamos a ver la consecuencia del apalancamiento sobre el valor de la firma. Entonces vamos a ver la inversa justamente del WACC acá. Ya no voy a ver el WACC, ya no voy a ver el costo de capital, sino voy a ver el valor de la firma. ¿Ok? Entonces acá digamos, podemos mencionar varias regiones, ¿no? Y es similar a esta de acá. ¿Ven? Acá tenemos una concavidad y acá tenemos, perdón, acá concavidad y acá convexidad, ¿no? Sin embargo, representa lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa acá? Tenemos esta curva que está cóncava, vemos un valor de empresa con, pensando, existe, o sea, habiendo incorporado el concepto de bancarrota. Si no incorporamos el concepto de bancarrota en este caso, el valor de la firma sería completamente lineal, que era lo que habíamos visto en nuestra gráfica inicial la semana pasada. Perdón, eh, esta de acá. ¿Ok? Sin embargo, estamos diciendo que estamos relajando esta visión, con lo cual el valor de la firma tendrá esta concavidad, ¿no? Esta primera parte va a ser todos los beneficios por el escudo tributario, por el escudo fiscal, ¿ok? Y acá ya tenemos los problemas de bancarrota, ¿no? Entonces, si le dan vueltas a esta gráfica, es muy similar a esta de acá, ¿no? ¿Ok? Listo, entonces, unos pequeños insights, ¿no? Entonces, la figura anterior se muestra que la empresa alcanza su valor máximo, o su más alto valor, ¿no? En el punto, en ese punto, ¿no? Donde tenemos el ratio de apalancamiento óptimo, dice acá, ¿no? Claro, óptimo va a ser en el momento en que no existe la inflexión, ¿no? Porque estamos en el momento más alto de la inflexión. Más allá de ahí, comenzamos a deteriorarnos. En este punto, el WACC es más bajo, es lo que ya hemos dicho. Entonces, la inversa de esta de acá. ¿No? Pasado ese punto, el WACC comienza a subir porque los costos intrínsecos de las fuentes comienzan a subir también, pues, ¿no? Y vamos a hablar por qué. Entonces, el WACC en aumento reduce el valor de los flujos de efectivo, bueno, ya lo hemos visto, y tendremos justamente, digamos, sabremos, a ver, primero, si asumimos la existencia de estrés financiero, entonces estamos de manera indirecta eh, haciendo una afirmación también colateral. ¿Sí? Si aceptamos la existencia de bancarrota o la existencia de estrés financiero que nos conduzcan a bancarrota, entonces de manera indirecta estamos asumiendo la existencia, ¿ya? de una región óptima, ¿no? Una región optimal para el valor de la empresa, ¿no?
que corresponde con el valor mínimo del WACC en ese momento. ¿Sí? Entonces, no es trivial ciertas sentencias o ciertas afirmaciones que comenzamos a concluir del modelo de Miller. Por eso que es tan relevante el modelo de Miller, ¿no? Pues veamos. La estructura de capital o óptima de capital de una empresa se define a menudo como la proporción de deuda a capital que da como resultado que el costo de capital que está representado por el WACC, ¿ok?, sea la menor, ¿no? Esta definición técnica no siempre se utiliza en la práctica y las empresas suelen tener una visión estratégica o filosófica de cuál debería ser su estructura ideal. Claro, en la vida real no existe pues una forma directa de decir, ok, mi, mi WACC óptimo va a ser porque y ahí me voy a llegar a mi valor óptimo, ¿no? Recordemos nuevamente que estamos en un modelo ceteris paribus, o sea, estamos moviendo eh, unas cuantas variables, sabiendo que en la vida, o sea, y asumiendo que no impactan en las demás, sabiendo que en la vida real existe la posibilidad de que sí lo haga, ¿no? ¿Ok? Entonces, veamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos eh, estas dos empresas, una empresa con bajo apalancamiento y tenemos esta empresa con alto apalancamiento. Entonces, para optimizar la estructura, la empresa puede emitir más deuda, ¿ok? Puede emitir más deuda, podríamos emitir más deuda, entonces acá tomamos deuda del mercado, puede ser mercado bancario, mercado de capitales, ¿no? Esto ya dependerá. Si el nuevo capital que se adquiere puede usarse para invertir en nuevos activos o puede usarse para recomprar deuda. O sea, esto significa ya operaciones de reestructuración de capital, ¿no? Entonces, si yo emito nueva deuda, lo que está diciendo esta parte es que puedo tomar deuda para ampliar capacidad o simplemente canjear deuda vieja, costosa, por deuda más barata, ¿no? Y eso es un poco, creo que me parece lo que yo les dije, lo que está haciendo Perú, ¿no? Perú desde hace muchos años está emitiendo y emite bonos, papeles comerciales, bonos, a muy buenas tasas, ok, eso sí es cierto. O sea, digamos, el apetito por riesgo Perú es muy bueno. Sin embargo, si uno hace una lectura en un segundo plano, en un segundo paso, más allá de lo que informa la prensa, lo que analizamos es que Perú lo que está haciendo es siempre en una posición de reestructurar pasivos, o sea, compran deudas, o sea, o adquiere nueva deuda para matar deuda vieja. Eso está en ese círculo, para algunos puede ser virtuoso, para otros no lo puede ser tanto. Entonces, está tomando deuda no para mejorar, digamos, la posición competitiva del país, sino reestructurándose. Entonces, lo único que, digamos, si trasladamos esa estrategia al mercado eh, corporativo, lo que estamos haciendo es asegurando que estemos siempre endeudados, ¿no? Porque siempre voy a estar reestructurándome. Sí es cierto que a una tasa menor, a costos menores y probablemente a mejores plazos, pero entonces lo que estamos haciendo es simplemente asegurándonos que en el futuro las generaciones sigan endeudadas. No estamos generando, digamos, mayor capacidad ni operativa, ni infraestructura. Poco se está haciendo por la parte, digamos, del business de Perú, digamos. No se está fortaleciendo sectores y cosas así, ¿no? Eso es poco una lectura que alguien puede hacer de estrategia de apalancamiento sucesivos. Ok, entonces, la dinámica de la deuda de capital, nada por estado, ¿no? Sabemos que las deudas, digamos, para el emisor de la deuda o para el bonista, digamos, vamos a ver, son, dice, un retorno bajo, hay, no hay que pagar intereses, sí es cierto, pues hay que devolver capital, sí. Eh, digamos, esto cómo funciona la estrategia de apalancamiento en la firma, ¿no? El equity, por otro lado, incluye riesgo, ¿no? Hay un riesgo operativo por la parte de ejecutar las operaciones
y encima hay otro un riesgo financiero por el lado de hacernos cargo de las obligaciones, ¿no? Entonces es por eso que el equity trae de manera intrínseca un mayor riesgo, y por ese mayor riesgo también pues exige un mayor retorno, ¿ok? Eh, pues claro, ¿no? Los inversionistas asumen deuda o sea, los inversionistas asumen más riesgos, esto es, ¿no?, intrínseco en el equity, porque además estamos hablando de el último nivel de prelación, les había dicho, ¿no? Primero, cuando hay riesgo de quiebra, primero cobran los acreedores eh, financieros, los proveedores, los bonistas y así, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, los inversionistas en acciones comunes tienen más riesgo, ya que solo reciben el valor residual de las inversiones después de haber descontado los pagos en las primeras instancias de prelación, ¿no? Lo que ya hemos dicho. ¿Ok? ¿Cómo recapitalizar una empresa? Bueno, hay varias estrategias, ¿no? Digamos, a nivel de formas podríamos pensar en emitir deuda y recomprar acciones. O sea, acá, digamos, si es que la empresa decide emitir deuda, se puede emitir deuda, ok, y recompran acciones. Quiere decir que en teoría lo que estaría haciéndose es redimiendo las acciones que tienen algunos tenedores, ¿no?, algunos accionistas, y se reduce la cantidad de equity flotando, ¿no? Es lo que nos dice esta teoría. También se puede emitir deuda y pagar grandes dividendos a inversores de capital. Bueno, la idea es que si se pagan dividendos, el mercado lo va a notar, va a internalizar esa información y se va a divulgar. Y, digamos, si estuviésemos en unas condiciones normales, esa información llega a, esa información llega a los inversionistas y los inversionistas pues comienzan a comprar esas acciones, ¿no? O sea, recapitalizas finalmente y generas dinamismo en el mercado bursátil en este caso, ¿no? Y también se puede, bueno, emitir ambas fuentes, ¿no? Puedes emitir deuda por un lado y puedes emitir capital también. Entonces vas creciendo. ¿Ok? Cada uno de los tres métodos puede ser una forma eficaz de recapitalizar el negocio. O sea, acá lo que estamos haciendo es atrayendo inversionistas a la empresa, ¿no? ¿No? O sea, igual digamos, el mercado bancario también implica que alguien esté invirtiendo en la empresa, porque finalmente el banco está apostando por la capacidad que tiene la empresa por generar recursos futuros, ¿no? Si no, no existe crédito. Entonces ya esta parte ustedes la revisan, ¿ok? Métodos de recapitalización, compensaciones entre deuda de capital, eh, digamos, pros y contras de emitir equity, o sea, capital que abra el accionariado. Eh, digamos, se cuenta con los recursos sin pagar intereses. O sea, el que compra acciones compra riesgo también, ¿no? Entonces, no pagas intereses, que los intereses tienen una dinámica, digamos, más frecuente, con mayor regularidad, mientras que los dividendos son después de resultados, ¿no? Y estos dividendos, digamos, se pactan en el directorio y se pueden pagar incluso de manera semestral. Eh, y hay formas de pagarlo también, ¿no? Se pueden pagar, bueno, de diversas formas, ¿no? Eh, bueno, si tiene propiedad, hay control sobre la firma, ¿ok? Hay derechos de voto dependiendo de qué tipo de acciones estemos negociando. Eh, sí, se espera pues un retorno dado, uno tiene que, para poder vender acciones, no es que se me ocurre ya, ¿no? Sino que debe existir también un prospecto, una visibilidad sobre el nivel de retorno que uno puede obtener de estas acciones. ¿Sí? Y bueno, lo que sí es que proporciona flexibilidad operativa, pues porque obviamente lo que estábamos haciendo, lo que se está haciendo al emitir acciones es atrayendo a socios, ¿no? Y el socio corre riesgo. Entonces, no es igual que tomar deuda. Tomar deuda sí, ¿no?, el riesgo es más alto para el accionista porque tiene que pagar mayores tasas, ¿no? O mayores
cuotas. Respecto a la deuda, que digamos, es un poco, no es exactamente la inversa de equity, pero va por ahí. O sea, tiene como la lógica de la deuda es distinta al equity justamente en el nivel de prelación. Entonces, una deuda pues tiene una frecuencia mucho más estable y para poder pagar el servicio de deuda necesito flujos estables. Justamente por eso es que la capacidad de endeudamiento se consigue justamente demostrando capacidad de pago, ¿no? Entonces, existen también derechos, convenios, hay métrica de desempeño financiero, hay un costo, bueno, el costo de capital es menor, evidentemente, en deuda. Disculpen, ¿qué más? Estos temas de estructura de capital, especialmente en función de adquisiciones, tienen pues un tema especial, digamos, de especial cuidado, ¿no? Por ejemplo, cuando las empresas efectúan M&As o fusiones de adquisiciones, la estructura de capital de las entidades combinadas a menudo puede sufrir un cambio importante. Claro, sucede que pues, cuando una empresa compra a otra o ¿no? Se fusionan, las estructuras internas no son exactamente las mismas. El costo, digamos, el precio de la acción en libros incluso, o sea, contablemente, pueden ser sustancialmente distintas, ¿no? Entonces acá existe un cálculo donde se tiene que hacer justamente la estimación de cuál es el ratio de intercambio entre acción A y acción B, ¿ya? Porque justamente eh, el precio por acción puede ser distinto, ¿no? No solamente el precio por acción del mercado, que eso ya va a ser distinto, sino el precio por acción contable también. Y existe toda una dinámica para hacer los cuadros. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una empresa A que decide adquirir o comprar B, usando sus propias acciones, aumentará el valor del capital social en su balance. Sin embargo, la empresa A usa efectivo que se financia con deuda para adquirir B, eh, y habrá aumentado la cantidad de deuda en su balance. Entonces, acá hay toda una serie de técnicas para poder tener el balance consolidado, ¿no? Después del M&A. En cuanto a los papers, ustedes van a profundizar con estos documentos. Entonces tenemos este texto que es Capital Structure Across Industries, ¿no? Que nos dice un poco cómo eh, operan las industrias y cuáles son las diferencias y intenta pues explicar un poco por qué existen estas diferencias, ¿no? Okay. Acá hay una serie de conclusiones respecto al paper de Thalberg, ¿okay? De 2008. ¿Okay? Luego van a encontrar también las conclusiones de Lee Islam, o sea, Larry Lee, Sylvia Islam, ¿okay? En de las firmas y los determinantes específicos de cada industria, ¿no? En la estructura de capital. ¿Ya? Este es para un paper para el mercado australiano, y la evidencia del mercado australiano, cómo funciona y cómo se intenta explicar, ¿no? Estas diferencias, ¿no? Es interesante. Ustedes profundicen en esto y, bueno, en la siguiente sesión vemos el caso de estudio, ¿ok? Acá vamos a encontrar las referencias, ¿ok? Los papers también van a estar colgados en el aula virtual, así que nos vemos el día jueves.